Del 20 de enero al 11 de febrero se jugará en Venezuela el torneo proolímpico sudamericano que dará 2 cupos en fútbol masculino a los próximos Juegos Olímpicos en París. En este video te mostraré las 10 selecciones participantes, el formato del torneo y datos que debes saber. Pero antes de eso déjame abajo en los comentarios cuáles serán las selecciones que para ti irán a representar a Sudamérica a mitad de año en Francia. No siendo más, ¡comenzamos! La edición número 14 del torneo se estará celebrando por primera vez en Venezuela y para este certamen el país dispuso de 3 sedes. En Caracas se jugará en el Estadio Brígido Iriarte con capacidad para 10.000 espectadores, en Valencia en el Polideportivo Misael Delgado con capacidad para 10.400 y en Barquisimeto el estadio elegido fue el Metropolitano de Lara con capacidad para 47.903 espectadores. El formato del torneo será el mismo de la última edición. Recordemos que entre 2004 y 2018 los dos grupos se le entregaban a quien quedaba campeón y subcampeón del Campeonato Sudamericano Sub-20. Sin embargo, Conmebol decidió volver al formato anterior para 2020 y mantenerlo para 2024. Serán 2 grupos de 5 selecciones donde las 2 primeras avanzarán a un cuadrangular final y allí las 4 selecciones se enfrentarán en un todos contra todos donde los 2 que sumen más puntos ganarán su tiquete a París. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: en el A el anfitrión Venezuela junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia, mientras que en el B estarán Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. La primera fase se jugará del 20 de enero al 2 de febrero, mientras que el cuadrangular final será del 5 al 11 del mismo mes. Hay que decir que los olímpicos ya tienen 10 selecciones clasificadas que son Francia, España, Israel, Ucrania, Estados Unidos, República Dominicana, Egipto, Malí, Marruecos y Nueva Zelanda, quedando por definir aún Sudamérica, Asia y un cupo por repechaje entre el cuarto de África y el cuarto de Asia. Ahora hagamos un repaso por cada una de las selecciones empezando por el grupo A conformado por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. La selección de Venezuela será la anfitriona del torneo por primera vez en 14 ediciones y será dirigida por Ricardo Baliño. Baliño tiene un gran grupo de jugadores en el que se destacan nombres como el portero Fran Carlos Benítez, el defensa Jesús Quintero, los mediocampistas David Martínez, Telasco Segovia, Kevin Kelsey, Emerson Ruiz y el delantero Luífer Hernández. La Vinotinto quiere volver a unos Juegos Olímpicos tras más de 40 años de ausencia, siendo su primera y única vez en Moscú 1980 en reemplazo de Argentina. En aquella ocasión el preolímpico se jugó en Barranquilla, Colombia y participaron 7 de los 10 equipos pertenecientes a la Conmebol. Argentina fue campeón y Colombia subcampeón, pero el albiceleste se negó a ir junto con Estados Unidos debido a diferencias políticas con la antigua Unión Soviética, por lo que el lugar fue ocupado por Venezuela. Brasil es la selección sudamericana que más veces ha clasificado a los Juegos Olímpicos con 14 presentaciones, siendo la última en Tokio 2020. Los dirigidos por Ramón Meneses quieren quedarse con uno de los 2 cupos y así defender el bicampeonato tras los oros logrados en Río 2016 y Tokio 2020. Para ello en su equipo contará con la joven promesa de 17 años Endrick, que en 2023 logró 3 títulos con Palmeiras que fueron el Campeonato Brasilero, la Supercopa y el Campeonato Paulista. Además de Endrick también estarán el mediocampista Andrei Santos de grandes torneos con las categorías menores de Brasil y el flamante campeón de la Copa Libertadores con Fluminense Kennedy. Sobre la verde amarela hay que decir que la última vez que faltó unos Juegos Olímpicos fue en Atenas 2004, donde terminaron clasificando Argentina y Paraguay. Además, bajo este formato ha ganado 7 veces el cuadrangular final y en 2 ha quedado como segunda. La selección Colombia quiere volver a unos Juegos Olímpicos tras ausentarse en Tokio 2020. El equipo dirigido por Héctor Cárdenas sabe que tiene un grupo complicado y será el encargado de abrir el torneo cuando enfrente a Ecuador a primera hora del sábado 20 de enero. La tricolor nunca ha sido campeona de este certamen y cuenta con 5 participaciones olímpicas. Tiene en su lista de convocados jugadores que ya juegan en Europa y uno de ellos es Oscar Cortés, delantero del Lens de Francia que tiene apenas 20 años. El otro es Evan Tanton de 19 años, lateral del Fulham de Inglaterra, quien ha ido asentándose de a poco en su equipo teniendo minutos. Del fútbol colombiano se podría destacar a Daniel Ruiz de Millonarios, quien ya ha sido convocado por Néstor Lorenzo para juegos con la selección mayor. En la lista también hay jugadores que juegan en la MLS y en Brasil y el resto son del fútbol local. Miguel Bravo tiene la dura misión de clasificar por primera vez a Ecuador a unos Juegos Olímpicos. El estratega carga con la presión de por lo menos avanzar al cuadrangular final y luchar por uno de los cupos a París. En su lista de convocados hay muchas ausencias, sin embargo podrá contar con una de las joyas de la liga ecuatoriana, el delantero del Barcelona de Ecuador, Allen Obando, quien con 17 años es una de las mayores promesas tricolores y que se habla de un interés del Paris Saint-Germain.
Además tendrá 3 jugadores que actúan en el exterior y que sí cedieron a sus futbolistas, algo que no es obligatorio para este torneo. Pedro Vité del Vancouver Whitecaps de la MLS, John Mercado del ABS de Portugal y Justin Cuero del Orenburgo de Rusia. Hay que decir que la Tri junto a Bolivia son las únicas selecciones que aún no saben lo que es participar en fútbol masculino en los Olímpicos. Lo más cerca que ha estado Ecuador han sido 2 cuartos puestos, uno en 1984 y otro en 1992. Además de eso, un repechaje en el Preolímpico de Chile 2004. La selección boliviana nunca pudo clasificar a los Juegos Olímpicos, siendo su mejor participación la de 1987, donde el torneo se realizó en su país. Allí quedó en tercer lugar detrás de Argentina, que tuvo más goles a favor y fue la clasificada. Es por eso que el técnico Antonio Carlos Zago sabe que cuenta con una gran oportunidad de mostrar su trabajo de cara a lo que pueda hacer con la selección mayor. Recordemos que fue nombrado como su nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Costas. Otra barrera que Bolivia quiere derribar es la de no poder avanzar a la fase final, y es que en 7 de las 8 ocasiones que jugó bajo este formato siempre se quedó en la fase de grupos, siendo en 3 ocasiones la peor selección del torneo y perdiendo todos sus partidos. Entre los nombres destacados tenemos a Miguel Tercero, la joya boliviana del Santos de Brasil, y la de Jaume Cuellar, el extremo del segundo equipo del FC Barcelona de España. En la lista también resaltan los nombres de Fernando Nava del Atlético Paranaense de Brasil, Daniel Rivera de Talleres de Argentina y Enzo Monteiro del Santos. Antes de continuar, no te olvides de apoyarme suscribiéndote al canal, dándole me gusta a este video y dejando tu comentario de qué selecciones serán las que clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora pasemos al grupo B, donde estarán Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. La selección de Argentina llega al torneo como una de las favoritas a quedarse con un cupo a los Juegos de París, y esta vez será dirigida por Javier Mascherano, que tendrá la obligación de clasificarlo por 10ª vez tras haber dicho presente en Tokio 2020. Entre los convocados por el excapitán argentino resalta Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022 y que actualmente juega en el Atlanta United de la MLS. Otro jugador a tener en cuenta es Valentín Barco, figura con Boca la temporada pasada donde jugó 35 partidos. Barco fue vendido al Brighton de Inglaterra hace pocos días y espera sumarse a su nuevo equipo una vez termine el torneo. Por último tenemos al reciente fichaje del Manchester City, Claudio Echeverri. El jugador que estará en River hasta final de año llega tras ser una de las figuras del Mundial Sub-17 y máximo goleador del sudamericano de la misma categoría realizado en Ecuador. Como dato, la última vez que Argentina no clasificó a los Juegos Olímpicos fue para Londres 2012. En esa ocasión representaron a Sudamérica, Brasil y Uruguay. La selección uruguaya estará comandada por Marcelo Bielsa y llega a Venezuela con la premisa de volver a unos olímpicos tras 12 años de ausencia. Si bien suena extraño que en el fútbol masculino solo tenga 3 participaciones, la celeste espera aprovechar el buen momento de sus categorías inferiores, donde por ejemplo se ha consagrado campeón del Mundial Sub-20 en 2023. A pesar de no clasificarse mucho, la selección de Uruguay es bicampeona olímpica tras lograr la medalla de oro en París 1924 y Ámsterdam 1928. En la convocatoria de Bielsa se destacan Cristian Olivera, extremo uruguayo que juega en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS y que ya debuta en eliminatorias con la celeste. También estarán varios campeones del Mundial Sub-20, siendo destacados el defensor Sebastián Boselli de River Plate de Argentina y Matías Zabaldo, delantero de Gimnasia Esgrima La Plata. La selección de Paraguay solo cuenta con 2 participaciones en fútbol masculino olímpico, que fueron en Barcelona 1992 y en Atenas 2004. Es por eso que Carlos Jara, entrenador del albirroja, sabe de la importancia de este torneo con miras a la reestructuración del fútbol de dicho país. Para este torneo Jara contará con una nómina donde hay 5 jugadores que militan fuera de su país, destacándose Diego Gómez, volante de 20 años que juega en el Inter Miami de la MLS. Además de eso está Enzo González, extremo izquierdo de Wolverhampton de Inglaterra, y también hay 3 jugadores del fútbol argentino que son Iván Leguizamón de San Lorenzo, Marcelo Pérez de Huracán y Juan José Cardoso de Argentinos Juniors. Para finalizar hay que decir que Paraguay se consagró campeón solo una vez del torneo preolímpico y fue en el año 1992, año en el que lo organizó, y el equipo que lo acompañó fue Colombia, que se quedó con el segundo puesto. Chile ha logrado clasificarse en 4 ocasiones a los Juegos Olímpicos, siendo su última y mejor presentación la de Sydney 2000, donde se quedó con la medalla de bronce tras vencer en el partido por el tercer puesto a Estados Unidos. En esta ocasión el equipo estará dirigido por Nicolás Córdoba, quien tendrá la difícil tarea de clasificar a la Roja a sus 5º Juegos Olímpicos de la historia. En una nómina conformada por muchos jugadores del fútbol local se destacan Damián Pizarro, delantero de 18 años del Colo-Colo, que pasará a la Udinese de Italia, y Lautaro Pastrán, delantero del Belgrano de Córdoba de Argentina. Sobre el último preolímpico exitoso de la Roja fue en el año 2000 en Brasil. El equipo avanzó como segundo en su grupo detrás de la selección local, algo que se volvería a repetir en el cuadrangular final.
Con dos clasificaciones, una en 1936 y la última en 1960, Perú es la selección que más años lleva ausente de las 8 que han podido clasificarse por lo menos una vez a los Olímpicos. Y es que a pesar de haberse quedado a las puertas en 1964 y 1980, la selección inca no ha podido avanzar al cuadrangular final hace 44 años y es algo que los dirigidos por Chemo del Solar tienen muy presente seguramente. Hay que resaltar que este torneo preolímpico se disputó por primera vez en 1960 con Perú como anfitrión. Aquella fue la mejor presentación histórica de la bicolor, que finalizó en el segundo puesto y clasificó a los Juegos Olímpicos de Roma 1960, siendo la segunda vez tras haber estado en Berlín 1936. Sobre los jugadores a destacar, al momento de hacer este video el entrenador no había entregado la lista definitiva, lo que sí dejó claro es que sería una sub-18 y que inclusive tendría varios menores de edad. Y bueno gente, hasta aquí el video. Si te gustó el contenido no te olvides de apoyarme suscribiéndote al canal y dándole me gusta, además de dejar tu comentario. Hasta la próxima.